Hola, soy Adriana Vieira Lara, entrenadora de lectores, mediadora de lectura y gestora cultural. Hoy quiero dedicar este episodio a una pregunta, ¿sí? A que exploremos en torno a una pregunta, que es ¿qué pasa cuando un libro se cierra? Es decir, ¿qué pasa cuando terminamos de leer un libro? ¿Qué hacemos después de leer un libro? Y muchas veces tratamos a los libros igual a ese tratamiento que le damos a un vaso desechable, por ejemplo, ¿no? Te tomaste el café y bueno, fuiste a la papelera y botaste ese desechable, ¿no? Igual pasa con los libros a veces. Leí, pasé las páginas, cerré el libro y punto. Y los libros no deberían ser un consume y desecha, ¿no? Yo creo que debe haber como debemos respetar esa resonancia del libro. Obviamente sí existe esa resonancia. ¿Qué haces tú cuando terminas de leer un libro? ¿Lo cierras y lo olvidas? ¿O lo conviertes en parte de tu vida? ¿Incorporas lo que leíste allí? ¿Reflexionas sobre lo que leíste? Y eso es una de las cosas que más me preguntan a mí, es, Adriana, ¿y cómo hago para recordar los libros? ¿Cómo retengo lo que leo? ¿Sí? En este mundo en el que nos las pasamos saltando de una información a otra, de un contenido a otro. Y justo una de las cosas que puedes hacer para recordar esos libros que lees es cuidar más el momento, ese momento que comienza justo cuando tú cierras el libro, ¿sí? Justo cuando terminaste de leer Madame Bovary. ¿Qué pasa allí? ¿Qué empieza a pasar allí en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu alma? En el aspecto emocional. ¿Qué empieza a pasar allí cuando tú terminas de leer a un libro como Madame Bovary? Y esto no es nuevo, ¿no? El cerebro nosotros sabemos que necesita consolidar la información, que ese después de leer ese libro es el momento en el que se sedimenta, en el que se aterriza todo ese contenido, ¿no? En el que empezamos de pronto a sentirlo. Eh, y la memoria funciona mejor con pausas y repeticiones, no con ese consumo continuo, desmedido, diría que compulsivo. Detenernos, hacer una pausa allí permite transformar lo leído en aprendizaje o en una experiencia interiorizada. Me gusta más utilizar esa expresión. eh, Terminar el libro y tratar de convertir todo eso que leímos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, en una experiencia interiorizada. Y te estarás preguntando ahora, bueno, Adriana, pero ¿cómo puedo hacer que eso se produzca, ¿no? ¿Cómo puedo interiorizar eso que leí? Y luego, ¿cómo puedo hacer de eso un hábito, ¿no? Y luego, ¿cómo puedo aprovecharme de eso para recordar mejor? Bueno, hay algunas prácticas que es posible que muchos de ustedes hagan. Eh, una cosa que yo siempre recomiendo es subrayar y además de subrayar los libros, releer eso que subrayamos, ¿sí? Releer no tiene que ser volver a leer el libro línea por línea, sino volver a esos subrayados que tienes, releer esas notas que hiciste, irte al lugar donde colocaste esas banderitas. Otra práctica que puedes hacer es escribir algo breve sobre lo que leíste. Puede ser una frase. Puedes irte a tu bitácora de lectura, sí, y tener varios apartados allí. Un apartado de pronto con la sinopsis o un apartado de pronto con tu opinión personal. Eh, También reflexionar, ¿no? Hacer ejercicios y que, bueno, ¿cómo yo aplicaría esto a mi vida? Especialmente esos libros que son un poco dirigidos al tema de autoconocimiento, desarrollo personal. ¿Cómo esto toca mi vida? ¿Cómo puedo empezar a aplicar esto? Fíjense que hay un ejemplo que yo coloco siempre y es ese libro de tan leído o mencionado, por lo menos bastante mencionado en los últimos 5 años, que es Hábitos Atómicos, ¿no? De James Clear. Y ese libro prácticamente
ese libro te lleva a aplicar lo que dice. O sea, ese libro no pasó por tu vida si tú no empezaste a aplicar lo que él te sugiere, ¿no? Lo que el autor te sugiere para crear o para eliminar hábitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Cuando tú cierras ese libro de hábitos atómicos, ¿qué implementas? ¿Qué preguntas te haces, no? Eso es muy importante, tener esa práctica, hacerte preguntas, ver qué puedes incorporar, qué te afectó ese libro. Ojo, incluso cuando a ti no te gustó el libro, cuando no te pareció disfrutable o cuando hubo algo que te incomodó, es un poco indagar, ¿no? Después de cerrar ese libro, antes de irte como loco a buscar otro libro, ¿no? Pienso que eso es un ejercicio que nos puede ayudar mucho a disfrutar de cada libro que pasa por nuestras manos. Y algo muy interesante también es conversar sobre el libro, compartirlo con alguien, contárselo a alguien, de pronto no contarle con pelos y señales a tu esposo, tu esposa, tu pareja sobre el libro, pero sí contarle, oye, mira, qué interesante esto que me estoy leyendo, sabes que me hizo recordar tal evento. Es importantísimo hablar sobre los libros. Y por qué no, aquí cuando hablamos de los libros, yo siempre recomiendo que te unas a un club de lectura, ¿sí? Porque en un club de lectura generalmente puedes recapitular, puedes recordar, puedes reforzar contenidos de ese libro que te leíste. Y aquí aprovecho para decirte que si deseas leer más y formar parte de un club de lectura, formar parte de una comunidad de lectores, te invito a unirte a mi club de lectura Book Terapia. Es un club de lectura virtual en el que nos reunimos una vez al mes. Y si de pronto no te suena la idea de unirte a un club de lectura y deseas trabajar un poco en tu hábito lector, también puedes escribirme para acceder a mi mentoría personalizada, y también hago esta mentoría grupal sobre hábitos de lectura. Me puedes escribir a adriana@bookterapia.com. Y como te decía, además de conversar sobre el libro que leíste, ya sea en un club de lectura, ya sea en un almuerzo familiar, ya sea mientras vas en el carro con tu familia, yo creo que también es importante dejar reposar ese libro que hemos leído. Y dejar reposar es, bueno, hacer pausas entre un libro y otro, ¿no? A veces nos llenamos de ruido, nos contaminamos de información. Entonces yo sí creo que a veces hay que dar un espacio para que ese libro nos penetre, ¿no? Y disfrutar de ese eco, de esa resonancia de ese libro. Yo sí creo que hay un riesgo de consumo rápido con respecto a la lectura, porque así como llenamos de basura el planeta, pues también nos llenamos de basura mental, ¿no? Y a veces leer con esa compulsión, con esos automatismos, no nos permite disfrutar de la lectura, y sobre todo no nos permite sacarle provecho a esa lectura, ¿sí? Hacer que permee nuestra, bueno, yo diría nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Leer no es solo pasar la página, también yo creo que se trata de transformar lo leído en parte de ti, ¿sí? Y yo sí te invitaría o cerraría este episodio con esta invitación. La próxima vez que cierres un libro, no te desgastes tanto en pensar cuál va a ser tu próxima lectura, sino trata de aplicar estas técnicas o estas recomendaciones que te doy, ¿sí? Dale cariño a ese momento, ¿no? A ese cierre del libro. De verdad que te animo a que practiques esto. Sé que vas a poder hacer de la lectura algo un poco más transformador, e incluso vas a llegar a recordar mejor esos libros que has leído. Así que, como siempre,
te invito a acercarte, a mantenerte muy cerquita de los libros y que siempre pienses que allí en ese universo libresco hay un libro esperando llegar a tus manos. Con seguridad nos vemos en una próxima oportunidad.